me junté con otros maestros, con Sifu Víctor Gutiérrez, con Sifu Víctor Cobos, y estuvimos analizando cómo estaba España en este momento, entre otros países, con el tema de ¿no? La desunión que hay en este arte marcial que es el Wing Chun. Pero si quieres aprender Kyuso o cualquier arte marcial, tienes que estudiar el arte marcial, pero para estudiar ese arte marcial también tienes que estudiarte a ti mismo, porque la potencia sin control no vale para nada. Tú dale un coche de Fernando Alonso a un piloto normal y corriente, a mí, que sé conducir un coche, y me voy a matar, porque no sé llevar un Fórmula 1. Que te dice, no, yo entro en la habitación, hago mi onda vital y te mando para allá, o te toco con un dedo y te voy a tomar. Yo personalmente no me lo creo, y no conozco a nadie que lo haga. Yo respeto mucho o intento respetar a otros maestros que dicen que lo son, que hacen sus enseñanzas, que van por ahí recorriendo el mundo y engañando a mucha gente, pero a mí me gustaría que eso me lo hicieran a mí o practicasen conmigo y que me dijeran, con un dedo te hago esto, o mi energía desde aquí, solo en la mesa, te traspasa. Nah, esto es mentira, ni sí ni no, es mentira simplemente. Sifu José Casimiro. Hola, buenos días. Alex. Buenos días. De nuevo. Has escrito un libro tuyo y me gustaría saber qué te inspiró a escribir este libro sobre Kyushu, cómo aplicar Kyushu a Wing Chun, que dedicas toda tu vida. Bueno, pues este último libro, que ya tiene un añito en el mercado, es el tercero que escribo en esta línea. Y bueno, realmente es, aunque parezca pequeño y finito, es un montón de estudio de muchos años en donde nos concentramos en la forma. Con fotos y todo. Sí, con fotos y todo, claro, para las aplicaciones y para que alguno lo haya criticado, que me da igual que lo critiquen, pero bueno, es el estudio de muchos años, ya no solo de Wing Chun, sino desde que estoy con el maestro Federico, que es una eminencia en el mundo del Kyuso. Y bueno, al final sus inquietudes y su forma de ver el Kyuso, su forma de explicarlo y su forma de transmitir y de enseñar hacen que cada día te atraiga más esta herramienta, ¿no? Y este secretismo que no es tal, que es el Kyuso. El conocer al maestro Federico te da un antes y un después dentro de las artes marciales, las que uno practica, que yo en mi caso son algunas y distintas, pero la que más me gusta es el Wing Chun. ¿Y por qué no fusionar el Wing Chun con el Kyuso? El Kyuso es una herramienta que vale para cualquier arte marcial y se amolda a todo. Entonces, el conocer el cuerpo humano, el cómo funciona el cuerpo humano, las reacciones que tiene los nervios, al final hacen que la comprensión de tu arte marcial, dónde vas a golpear y el por qué, tengan otro enfoque. Entonces esto, lógicamente, no todo el mundo lo hace, ni todo el mundo lo comparte, pero bueno, no pasa nada. Lo que sí que es cierto, todo el mundo sabe golpear, pero si aplicamos un poquito de Kyuso, pues es como añadir una pizca de pimienta a una comida, un poquito de sal, le va a dar mejor sabor. Entonces, la gracia del Kyuso es que lo puedes meter en cualquier tipo de comida
llamando a la comida al arte marcial y enriquecer tu propio estilo y tu arte marcial, con lo cual era una fusión perfecta y el momento idóneo era presentar la primera forma con algunas aplicaciones de Kyuso, en este caso son 2, que es lo que hemos hecho, y es el primero de otro que vendrá después de este. Pero bueno, de momento estoy muy contento con la aceptación que ha tenido el libro, con los estudios, con el tiempo que llevo practicando Kyuso y por supuesto con el maestro Federico, que estoy encantado, lógicamente. Entonces es el primer libro sobre Kyushu, cómo aplicar Kyushu a Wing Chun. ¿Y estás pensando hacer algún curso presencial o segundo libro? Sí, hay un segundo libro ya en mente, en marcha, ya hay algún borrador y en muchos de los seminarios que vamos haciendo o en formaciones de monitores y otras, algunos de los alumnos que ya son instructores también, se han subido al carro, ¿no? Por lo que muchas de las clases, oye, pues vamos a hacer un poco de Wing Chun y vamos a aplicar un poco de Kyuso. Y vemos las diferencias, ¿no? Pues lo que te he dicho antes, entras a un buffet y te dicen, mira, vamos a probar este tipo de comida. Y te dan a elegir, pues sí, un pollo asado, en otro, pues pato a la naranja y un poco de pulpo. Y conforme salen de los fogones, pero si a eso le añades un toque especial, una salsa y un saber, pues sabe siempre mejor. Así que al final enriquece el momento que estás trabajando, los entrenamientos se vuelven más emocionantes, mucho más divertidos y con lo cual el alumno y tu instructor o el que quiera aprender se va a casa más contento porque su caja de herramientas está creciendo. Entonces lo que antes o antiguamente era un secreto y lo conocían 4, ahora lo conoce más gente. También es cierto que hay gente que te vende muchas motos, y bueno, pero en el taller de Federico no vas a encontrar motos. Aquí, si quieres aprender, tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y si no, yo no sigo creyendo en la energía de a 1000 por hora. El Kyuso te enseña a conocer el cuerpo humano y a transmitir mediante golpes en zonas donde vas a conocer si estudias el cuerpo humano. Por arte de Birlibirloque no vas a aprender nada, ni vas a ocasionar ningún truco de magia ni nada. Pero bueno. Tú has dicho que hay muchos maestros que se llaman maestros, pero eso me gustaría aclarar para gente normal, que uno dice soy maestro, soy Sifu, y cómo diferenciar Sifu de verdad o Sifu que se nombra el mismo Sifu. ¿Qué diferencia entre eso? Bueno, me alegro que me hagan esta pregunta. Porque bueno, hay un cacao, porque sí. todo, abres Facebook y sí. todo el mundo son Sifu. Sí, pero no solo Sifu de Wing Chun, hay Sifu de todo sensei, tipo, etcétera. senseis, maestros de todo tipo. Y si vemos el YouTube, pues más de lo mismo, ¿no? Al final te cansas. Desde hace unos años, después de la pandemia no, en la puerta de la pandemia me junté con otros maestros, con Sifu Víctor Gutiérrez, con Sifu Víctor Cobos, y estuvimos analizando cómo estaba España en este momento, entre otros países, con el tema de ¿no? La desunión que hay en este arte marcial que es el Wing Chun, además de que lo hay en otros, pero me voy a centrar en este, ¿no? Y que pasaba como cuando hacíamos la mili, yo que la he hecho, que pegabas una patada y todos eran cabos, todos eran maestros de algo, ¿no? Una vez que habían terminado, pero en el cuartel no pintaban nada. Aquí más o menos es lo mismo. Aquí ves un seminario y ves a fulanito vestido de blanco como primer grado de alumno o segundo o tercero. Y pasas la página, ha pasado un año y tiene 4 fotos y automáticamente ya es Sifu.
pero tú te pones a buscar en el Google, en las redes, en federaciones acreditadas y demás, y su línea no existe una línea temporal, existe una foto de un antes, como alumno, vestido con una camiseta blanca, y a los 4 días ya es Sifu o maestro o tal. Y esto también sucede porque hay gente que vende certificados, lógicamente, pero el pecado lo tiene también el que lo compran, ¿eh? O sea que esto de que la gente, no, yo quiero tener un cinturón negro, ya, pero la sabiduría que hay detrás, o sea, el entrenamiento, el disfrutar el camino hasta llegar ahí, ¿no quieres disfrutarlo? Si eso es lo mejor realmente, el hacer seminarios, el ir a clase, conocer compañeros, tener la frustración de no hacerlo bien, repetirlo una y otra vez, hasta que te salga bien. Y decir, bueno, ya tengo mi cinturón negro, pero es que el cinturón negro es el primer peldaño de la felicidad, por así decirlo, porque ahí encuentras el camino verdadero. Pero bueno, hay gente que tiene prisa y dice, no, pues yo hago un curso de fin de semana, tengo que ir a tal sitio que han organizado fulanito de tal, voy, pago lo que tengo que pagar y me dan un certificado que pone primer dan o primer grado técnico o primer no sé qué. Y eso es triste. ¿Qué pasa al día siguiente de esto? Que dice, uy, si sigo tengo que seguir pagando, me voy, me creo mi grupo y además me creo mi asociación y automáticamente ya soy Sifu. Pero este chico, este señor, cuando se va a entrenar a hacer un curso y se mezcla con otra gente, cosa rara pero de vez en cuando sucede, se da cuenta de que no sabe nada. Oye, ¿y yo por qué no sé hacer eso? No, el problema es tuyo. ¿Por qué no tu instructor? No, yo es que yo no sabía, yo tal. Te pones a hacer la forma, no conoce ningún nombre. Las formas no tienen sentido, no tienen una aplicación real. Son movimientos vacíos que hago al aire. Luego algunos se autoproclaman Sifu, pero bien, alguien te ha nombrado Sifu. ¿Dónde está tu referencia? Porque yo ¿Quién es tu maestro? Yo tengo mi referencia. Mi Sifu es Víctor Gutiérrez. Y a este señor se le puede preguntar y decir, ¿lo conoce algo? Pues sí, mira, yo lo conozco de tal. En este caso nos conocemos desde 1997. Esta es mi trayectoria marcial. Es más, en tu escuela pone las fotos y está clarísimo quién es maestro de Sifu, Víctor Gutiérrez, etcétera, y otro, etcétera. Correcto. Y hay fotos, así que... Correcto. Y luego hay una cronología que puedes visitar mi página web o mi currículum marcial. Y yo empecé en el año 1974 haciendo judo con mi licencia federativa pagada correspondientemente cada año, cosa que mucha gente a día de hoy huye de tener una federación pagada. Si hoy en día hasta para salir a la montaña tienes que tener tu licencia federativa. Entonces esto va a demostrar tu trayectoria marcial, es como ir al colegio para que te firmen tus notas. Pero mucha gente después de X años, quiero ser cinturón negro, pero ¿tú dónde has entrenado? En tal gimnasio, demuéstramelo. No, es que ha cerrado. Bien, demuéstrame de dónde vienes. Y no tienes ninguna acreditación, nadie sabe de dónde vienes porque tu maestro, que no era nadie porque se había montado su grupo después de haber pagado aquel cinturón negro, pues ha desaparecido, lógicamente, porque no son profesionales de esto, son pues gente oportunistas que, mira, lo voy a hacer, yo por la mañana soy mecánico de lo que sé y por la tarde me dedico a dar clase. Ahora tengo un grupo, ahora no, ahora sí, ahora pinto, ahora toco el banjo. Me da igual. Mira, he creado un grupo. Pero ahora me gusta más pescar. Y deja ese grupo tirado. Amén de que para ser maestro, profesor de artes marciales, estamos hablando de un sistema del que sea, pero vas a hacer deporte. Deberías de conocer el cuerpo humano. Hay gente por ahí muy animal y esto lo vemos empleando técnicas muy fuertes contra gente que no tiene ni idea y que le pueden causar un daño grave o además de hacerle un daño grave, estamos perdiendo a un alumno porque el primer día le has pegado y ni siquiera le habías dicho levanta las manos, que aquí hacemos artes marciales. Entonces, al final hay una mala enseñanza, una mala influencia y la gente te señala, eres profesor de artes marciales. No, porque yo llevo más de la mitad de la vida. Llevo 51 años haciendo deporte, 51 años practicando artes marciales. Entonces, ¿qué tiene que diferenciar mi carrera marcial y mi carrera laboral
con otro tipo de carreras, con un señor que sea dentista, con un señor que sea abogado, con un señor que sea mecánico, con un señor que se dedique a cualquier empleo profesionalmente todos sus días. Yo soy autónomo, pago mis impuestos, tengo mis lesiones, cojo mi baja, estoy de alta, me dedico a esto continuamente y tengo mi escuela formada, pagada a su licencia federativa, y a mis alumnos intento tenerlos en la misma línea. Y no porque conozca un alumno X años le voy a dar un certificado más o menos. De hecho, yo tengo alumnos conmigo con 30 años y no tienen su cinturón negro, porque a lo mejor no tienen prisa, porque a lo mejor no les apetece. Entonces, ¿qué más da? El otro día veía un vídeo de mi Sifu, Víctor Gutiérrez, en tu canal de Anfiteatrum, que habías colgado en las redes, y abajo decía un chico, así en un plan mal: dedícate al boxeo. ¿Por qué me tengo que dedicar al boxeo? A mí me gustan las artes marciales. Yo he disfrutado mucho siendo un niño de judo, aprendiendo judo, haciendo mi camino marcial, haciendo muchas artes marciales, incluso el Wing Chun, y durante ese camino he disfrutado de muchas etapas. Lógicamente, cuando tenía 30 años, pues peleaba, hacía mucho boxeo, me lo pasaba muy bien, pero ¿por qué tengo que elegir un solo pieza en el camino si yo lo que quiero es disfrutar? Yo disfruto haciendo artes marciales. Yo me levanto por la mañana y hago una rutina de ejercicio. Desayuno bien, como bien, meriendo bien y ceno bien. Y durante el día, por la mañana y por la tarde, hago artes marciales, porque es mi forma de vivir, es mi forma de... ¿Tú sabes por qué, creo yo, por qué la gente pone este tipo de comentarios? Porque le gusta comparar, y hoy por día se compara como es de moda MMA, la gente como es MMA, y vamos a comparar en MMA. Es como comparar quién más fuerte, un elefante o una ballena. ¿Puedes aclarar eso? ¿Qué diferencia entre artes marciales y deporte? MMA y Kyushu. Yo no oigo a nadie que cuando vea las carreras de moto le digan a Márquez: oye, ¿por qué no te dedicas a los coches? Pues ¿por qué no? Porque Fernando Alonso pilota un coche y otro una moto, y yo hago artes marciales. Entonces, mi práctica de artes marciales, como tal, la palabra arte sería conocer a tu cuerpo, y marcial, la parte ya de la disciplina para practicar ese arte que tú elijas, ¿no? No tengo por qué pensar que MMA es mejor, que Brazilian es mejor, que boxeo es mejor. ¿Es mejor que qué? Aquí el que es bueno o es malo es el practicante. Entonces, el practicante, hay veces que cuando llega a la escuela no coordina. Entonces, esa es su labor del enseñante, del maestro, hacer que ese chico coordine, que sepa dónde tiene la mano derecha, la mano izquierda, una pierna, que pueda ser capaz de dar un golpe, de hacer una coordinación, de pegar una patada. Ese camino y ese trayecto y esa labor es lo bonito de esto. Llegar a coger un chaval que no coordine, un chico, una chica, da igual, y que al final de su camino digas: estoy orgulloso de lo que ha hecho. Coger personas inseguras que llegan por algún problema que han tenido en la calle o en su vida o en el trabajo, y hacer que superen sus miedos. Y esto es de lo que se trata. A mí no me gusta ver una pelea de MMA ni de nada que haya dinero por medio, porque no va conmigo, o sea, no tiene nada que ver. Es un show. Sí, y además es un show que es para ganar dinero, no solo los que pelean, sino también la gente que está afuera, los que montan los eventos, los que apuestan y demás. A mí, dos personas que se pegan por dinero lo veo triste, me da pena. Que se enriquece el mundo, pues de ellos, pues genial, sí, todo eso está genial, pero también hay peleadores con estilos que los ves y dices: joder, este tío está preparado, tira unos puños muy bien, se mueve bien en el suelo, se ha preparado una pelea. Y hay otros que los ven que hacen el molinillo y hacen cosas raras, y dices: joder, es que es feo verlo. Pero también es feo ver que cuando le está pegando uno al otro, ¡pam!, y ya lo tira al suelo, que encima se tira encima, ¡pam!, ahí ya machacarlo. Pues yo, perdona, pero no me gusta verlo. Así que no sigo los combates de MMA, no sé quién es casi nadie,
Conozco, Ilia Topuria, porque porque eso es lo de conozco, Alicante. además porque es de mi ciudad y porque, bueno, pues claro, ¿quién no lo conoce? A él o a su hermano, o a los hermanos Climent, y bueno, son de la misma ciudad y son referentes en este mundo deportivo y de artes marciales. Pero no sigo sus peleas, no me llama la atención. Yo me gusta mucho ver la ejecución de una kata de karate, de un buen combate de taekwondo, bien, pero con todos mis respetos no veo las peleas. O el jiu-jitsu también me gusta ver una competición, pero no es una cosa que pierda el tiempo en verlo. Para aclarar, tengo una duda, no entiendo este aspecto de federaciones. Como maestros o dueños de gimnasios, escuelas, ¿para qué sirven federaciones, estar federativo? ¿Eso puedes explicar? Sí, las federaciones, estar federado o no, mucha gente dice, no, yo no quiero estar federado porque si tengo un problema... Bueno, empecemos porque eso es mentira, eso son bulos y son mentiras. Las federaciones sirven para regular el estado del deportista en su vida o su trayectoria marcial, ¿no? Por lo que he explicado antes, tú entras a un gimnasio y dices, me quiero examinar de cinturón blanco y tu profesor te examina y llega un momento que estás rozando ahí la puerta del negro y dices, bueno, ya llevo muchos años practicando, pero he descubierto que esto me gusta, me quiero dedicar a ello profesionalmente. Entonces lo primero que necesitas es el cinturón negro, sacarte tu titulación de monitor, después tu autónomo o que te contraten y todo esto. Pero, ¿qué pasa? Que llegas al profesor y le dices, oye, me quiero sacar el cinturón negro para dar clase. Ah, ya, pero claro, nosotros es que esto es a título de dentro del gimnasio, esto no va a ningún sitio. Ah, ¿cómo que no? Pero yo te pago una cuota, ya, tú me pagas una cuota, pero no has pagado nunca una federación, con lo cual esto es como estudiar en casa y aprender naturales, matemáticas, cualquier asignatura, pero nunca has ido a examinarte a un centro oficial. Pues lo mismo, yo estoy estudiando ahora una lengua y lo estoy haciendo en una escuela oficial de idiomas, porque quiero que esa titulación sea legal, ¿no? Y no es que vaya a saber más o menos porque esté metido en una federación, pero voy a estar regulado y voy a estar oficialmente titulado cuando tenga esa titulación y un certificado para poder dar clase, como que tengo mis 400 o mis 500 horas de estudio para hacer ese certificado de monitor, del nivel que sea. Y además de estar homologado por una federación, tienes un seguro médico donde tú estás entrenando y te caes y te doblas un dedo, te rompes la muñeca o te salta un diente o cualquier accidente dentro de la escuela. Con ese seguro médico vas a estar protegido y vas a estar parado para que te curen. No es que en la seguridad social no lo van a hacer, pero si es un accidente deportivo, este seguro vale para esos casos, para que estemos asegurados y estemos protegidos. Luego, con el gasto que acarrea, pues una radiografía, una escayola, un tiempo que te han dedicado en curarte y en ayudarte. Y por esto pagamos una licencia federativa. El gimnasio además paga su licencia para saber que está homologado y en esa escuela vas a estar bien formado y bien regulado, que es lo que tenemos en muchas escuelas. El permiso o el certificado de la federación correspondiente, la que sea, yo estoy en la madrileña, pues puedo extender mis certificados y esta a su vez dirá que sí, efectivamente mis estudiantes que estén licenciados, o sea, que hayan pagado su federación, el día que quieran tener un certificado y un cinturón negro, esté homologado. Pero hay una carrera y un tiempo estipulado. No puedes venir de la noche a la mañana, como pasa en muchos sitios, me quiero examinar el cinturón negro. ¿Y quién es tu maestro? Bueno, uno que se ha perdido por el camino. Ah, firma aquí, págame esto y mañana eres tal. Ya, pero ¿y la carrera marcial de este señor dónde está? Entonces, eso
es enriquecer los bolsillos de unos cuantos, que los hay, que los hay. Pero bueno, así nos luce el pelo luego. ¿Cómo crees que cómo puede mejorar en una pelea real Kyushu en Wing Chun? Una pelea real. Bueno, el Kyushu, a fin de cuentas, es lo que te explicaba antes, es conocer el cuerpo humano, ¿no? Entonces, el conocer el cuerpo humano, no solo saber dónde está el bíceps, el tríceps, el trapecio, la oreja, el ojo, el fémur, lo que tú quieras. Todo esto vamos a estudiar las reacciones del cuerpo humano, los canales, los meridianos, vamos a estudiar los nervios, donde golpear para no solo, o sea, no es lo que piensa mucha gente, es que te golpeo y te hago un KO, o te mato o te tal de un solo golpe. No funciona así. Pero sí que funciona cada vez que golpeas a una zona, mandar una información al cerebro que puede ser más o menos equívoca para el cerebro, para la reacción del que la recibe. Entonces, aprovechando esas reacciones, es como golpeando en 2 o 3 sitios, al igual que antes tú tiras puños, pero a lo loco, o das una bofeta, pues aquí sabes dónde vas a golpear, y lo que haces es causar mayores incertidumbre en el cuerpo del contrario para conseguir tu objetivo. O sea, que sería hacer daño en este caso, o tirarlo al suelo, o hacer lo que sea. ¿Qué diferencia habría de que, no, yo te pego un golpe así? Claro, si tú eres más fuerte que yo o sabes dar un golpe, ¿me vas a hacer daño? Sí, pero si sabes dónde golpear además, lo vas a hacer todavía con más gravedad. Y además, si sabes aplicar el Kyushu, si sabes manejar tu cuerpo cada vez que das este golpe, pues todavía va a ser mayor la eficacia de ese golpe. ¿Esto está hecho para todo el mundo? Pues no, porque a mucha gente a lo mejor no le interesa. Hay mucha gente que llega a la escuela, no, yo solamente quiero tirar 4 puños, saber 2 técnicas de suelo y con eso soy feliz, porque trabajo 12 horas al día y vengo a quitarme el estrés del trabajo. Perfecto. Pero el que ya tiene una noción del arte marcial, sea el que sea, karate, judo, jiu-jitsu, Wing Chun, sea lo que sea, conocer el cuerpo humano, no solo el tuyo, sino el del rival, cómo aplicar esa fuerza, cómo aplicarle tu técnica y esa fuerza, creo que te sube de escalón. Vale para mucha gente que te dice, como siempre en las redes sociales, pero eso no vale para competir, eso no vale para tal. Pues no sé, pruébalo tú, a ver, y luego me contestas. ¿Que pillar un golpe al aire es difícil y a una velocidad increíble? Sí, ya, sí lo tengo claro, pero por eso entrenamos. Por eso la gente cuando dices, estás viendo una bonita kata o una bonita serie de movimientos de aikido, te dicen, ya, pero eso es imposible, coger la mano por el aire y tal. Ya, pero por eso entrenan. Que sí, que hay mucho vendehumo, que hay gente que te hace piruetas sin siquiera tocarlo. Ya lo sé, sí, ya lo sé, pero eso pasa en la vida real, en cualquier restaurante, con nuestros políticos que nos cuentan milongas y luego lo venden lo que quieren. Lo hay todos los días en todos los trabajos, no solo en las artes marciales. Pero si quieres aprender Kyushu o cualquier arte marcial, tienes que estudiar el arte marcial, pero para estudiar ese arte marcial también tienes que estudiarte a ti mismo, porque la potencia sin control no vale para nada. Tú dale un coche de Fernando Alonso a un piloto normal y corriente, a mí, que sé conducir un coche, y me voy a matar, porque no sé llevar un Fórmula 1. Pues aquí lo mismo, la potencia sin control no vale para nada. Te pones con un compañero y dices, no, yo quiero hacer guantes, tal, no sé qué, quiero hacer sparring, pero si no lo has hecho en tu vida, le vas a pegar más fuerte, no, yo sé frenar y tal. Es mentira, al final hay accidentes. Siempre hay accidentes en la escuela y siempre es el que menos sabe y el que menos control tiene esto, el que nos pega un puño y el que al final nos hace daño.
y pierdes al alumno que está lesionado y al tío que la ha pegado, porque por vergüenza, por miedo, por tal, deja de venir unos meses y al final te quedas tú con 2 tíos menos y dices, joder, macho, de verdad, que no, vamos a tener paciencia, vamos a conocer el arte marcial. Una vez que conozca el arte marcial que estoy practicando, al mismo tiempo voy estudiando mi cuerpo. Y si yo sé que haciendo esto me voy a hacer daño o pegando aquí me voy a hacer daño, ¿por qué le voy a pegar a mi compañero más fuerte que eso? Entonces, no se trata de artes marciales igual a te voy a quitar la vida a mi compañero, no, no. A mi compañero es lo que mejor tengo que cuidar en las clases, porque él, gracias a él, yo voy a poder seguir aprendiendo, practicando y usando todas las técnicas que voy aprendiendo, el Kyuso, el Kali, los puños, las patadas, llámalo kickboxing, llámalo como quieras, o mis derribos, los barridos, cualquier tipo de aplicación, la voy a hacer con un compañero, porque así sé si me va a salir bien o no. Que luego me tenga que pelear en la calle, espero que no, y sea siempre no, pero si alguna vez voy a la calle a pelearme, seguro que sabré, como poco, defenderme, como poco. Si encima conozco mi cuerpo y he aprendido a hacer esas aplicaciones bien, pues seguramente saldré más airoso que una persona que no ha practicado nunca o que nunca ha dado una torta. Creo yo que sería así. Hay muchos, bueno, algunos comentarios bajo de vídeo con Sifu Víctor Gutiérrez diciendo que es una técnica muy avanzada, es una información para gente muy avanzados. Y tu libro, por ejemplo, este libro que estamos hablando, ¿este libro es para quiénes? ¿Para gente pues, principiantes o avanzados o para quiénes? Mira, este libro de Kyuso está hecho, si lo vemos aquí, con la forma. ¿Por qué lo hago con la forma? Porque pienso que en las formas, ¿vale? Las formas, si hablamos en chino y las katas en japonés, o los punsen o cualquier otra, es que en las formas está todo. Y dentro de que está todo, los primeros movimientos, en este caso la primera forma de Wing Chun, Shin New Tang, aquí está todos los primeros movimientos, sobre todo los básicos. Por esto lo meto en la primera parte, porque el Kyuso es para cualquier persona. Yo cuando leo lo que tú dices de que Sifu Gutiérrez hace técnicas avanzadas o es para personas avanzadas, mi Sifu Víctor es un monstruo. Creo que es una persona que está muy por encima de mucha gente hablando de artes marciales y en el caso más de Wing Chun. Su forma de pensar Wing Chun es de otra forma, simplemente es mejor o es peor, no es ni mejor ni peor, es diferente y él ha conseguido llevar sus creencias y su forma de ver el Wing Chun a otro nivel. Si yo tuviera que empezar Wing Chun, me gustaría empezar con él, sí, siempre va a ser que sí, porque es otra forma de ver, pero además si tú eres capaz de fusionar el Wing Chun que ya conoces con el de Sifu Víctor, vas a notar también otro escalón más por encima, porque no es, ya lo digo, no es mi sistema de Wing Chun o el de Sifu Víctor o el de cualquier otro Sifu mejor o peor, son diferentes. Y no creo que haya ninguna verdad absoluta, ni ningún Wing Chun clásico como nos quieren vender, o bueno o malo, o es el primero o es el final. Hay formas de entender y las formas de entender son personas. Hay una persona que inventó Shin New Tang, una forma, pero seguramente hay otra persona que la remodeló y dijo, no, este movimiento en vez de así, primero el codo, luego la muñeca. Pues genial también, porque a él le funcionaba y así se lo ha transmitido a sus alumnos. No creo que el Kyuso sea para una persona avanzada, creo todo lo contrario, que si desde pequeñito nos enseñan a hacer cosas, no tendría por qué haber tanto secretismo, no solo en el Wing Chun, sino en muchas cosas. ¿Qué pasa? Que no le puedo enseñar el Kyuso desde el primer día a una persona diciéndole, mira, tus puños en cadena, tu jab, tu cross, tu hook, y además a esto le vamos a aplicar esta técnica que es de Kyuso. Para eso necesitamos conocer el meridiano por donde va, ¿vale? Por dónde pasa, qué canales recorre, qué nervios hay en esa zona, y esto es
lo que vas a conseguir usando o fusionando la técnica que te voy a hacer hoy con esto. No sé si me explico. Sale una pregunta que a lo mejor te gustaría aclarar algún mito en tu libro, algún mito sobre Kyushu, porque yo creo que mucha gente piensa que Kyushu es eso, que tocar un punto y la gente pues te conviertes muere, en calabaza. no sé qué, algún mito. No, bueno, ¿sabes qué pasa? Que te pones a buscar por las redes y sigue habiendo mucha gente así, se llaman fantasmas realmente, que te dicen, no, yo entro en la habitación, hago mi onda vital y te mando para allá, o te toco con un dedo y te voy a tomar. Yo personalmente no me lo creo y no conozco a nadie que lo haga. Yo respeto mucho o intento respetar a otros maestros que dicen que lo son, que hacen sus enseñanzas, que van por ahí recorriendo el mundo y engañando a mucha gente, pero a mí me gustaría que eso me lo hicieran a mí o practicasen conmigo y que me dijeran, con un dedo te hago esto, o mi energía desde aquí, solo en la mesa, te traspasa. Nah, esto es mentira, ni sí ni no, es mentira simplemente. Pero esto pasa con el Kyushu, pasa con el Wing Chun, pasa con el Jeet Kune Do, pasa con infinidad de cosas. Hay un montón de maestrillos, que han hecho un viaje a X sitio, han conocido a X señor, han hecho un seminario de fin de semana y ¿Su foto con este maestro? Sí, y como ha sido en el extranjero, cuando han vuelto aquí te venden una milonga de que soy instructor certificado de fin de semana, pero es que han pasado X años, muchos, y siguen viviendo de esto. Y dice, bueno, esto pasa en el mundo del Jeet Kune Do, ¿no? El Jeet Kune Do de Bruce Lee, donde él practicaba diversas artes marciales, y que ahora te viene un tío y te dice, no, yo soy instructor de Jeet Kune Do, pero practico kickboxing, y solamente hace kickboxing. De todas las ramas que practicaba Bruce Lee, solamente haces kickboxing. Pero si la cuna era el Wing Chun, ¿por qué no sabes hacer nada de Wing Chun? Sí, sé hacer Pong Sao, ¿y eso para qué vale? O sea, es que no sabes para qué vale. Sí, no, porque me quedo pegado. ¿Te quedas pegado a dónde? ¿A qué? ¿Y por qué? Entonces, pasa con el Kyushu también. Viene gente, no, tal. Los veo, porque hacen fotos y ponen cursos de tal y algunos vídeos, ¿no? Y dices, no, me tocas aquí y te hago así y te tiro por encima, o te hago así y me produce un caos. ¿Un caos sin tocarme? ¿Sin darme un golpe? Creo además que tú estuviste en un curso del maestro Federico Asensio grabando y probaste un golpecito, Te puso la mano en la cara y te dio un golpecito para probar. Si has perdido el vídeo, yo lo tengo, lo puedes añadir aquí. No he perdido vídeo, he perdido conciencia. y lo puedes añadir, pero yo creo que sin tocar, poco daño me vas a hacer. Seas el maestro de Kyushu, seas mi Sifu Víctor Gutiérrez, seas mi hermano Víctor Cobos. Si no me tocas, no me vas a hacer daño, ni siquiera diciéndome palabrotas, me da igual. ¿Cómo crees tú que por ejemplo, hablando de Wing Chun tradicional, está evolucionando? ¿Tiene que cambiarse con años? Por ejemplo, Wing Chun de Ip Man, de Bruce Lee, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Se cambia con años? Aquí el maestro Ip Man era el maestro de Bruce Lee. Entonces su Wing Chun era el mismo en este caso. Aquí lo que hay que romper es la palabra tradicional. Por tradición, ¿qué es tradicional? O sea, Wing Chun que practicaba Bruce Lee es lo mismo que practicamos, la gente practica. No, para nada. Se ha evolucionado. Para nada. Sí, bueno, aquí hay un paréntesis. Los alumnos que salen de la escuela de Ip Man, allí, primero aclarar que Ip Man, independientemente de que es un maestro y que es el maestro con el que yo empecé el Wing Chun, siempre va a ser un maestro, independientemente de esto. Este señor no deja de ser también un alumno, porque este señor ha aprendido de otras fuentes y a su vez esos señores aprendieron de otras fuentes. Y no voy a ir a buscar el origen del Wing Chun por todas las leyendas o por todas las historias que haya. Ahora está de moda también un grupo que están
estudiando de dónde viene. Bueno, me parece fantástico. Los que siguen de la escuela de Jinman y hablan de tradición de Bruce, o sea, de Jinman o de quién. Entonces, hay gente que le gusta la música clásica, independientemente de que escuchan música pop luego en su casa. En el Wing Chun pasa lo mismo. Hay gente que tú vas a su escuela y hablan de su línea central, de su forma de hacer Pong Sao y de su forma de entender el Wing Chun. Este tipo de gente que estudia también Wing Chun no tiene nada que ver con mi escuela o con otro tipo de escuela donde hemos evolucionado de otra manera. Yo comprendo el Wing Chun de una manera y estos señores, que para mí tienen todos mis respetos, hacen otro tipo de Wing Chun y siguen haciendo el Wing Chun que conocieron sus maestros hasta llegar a la línea de Jinman, por ejemplo, ¿vale? De ahí mira, sin más, un alumno de Jinman de la línea de Wong Sun Leong. Pues todos estos señores de la línea de Wong Sun Leong estudian esa línea y no se salen de esa línea, y a mí me parece perfecto. Y yo conozco ahí y tengo buenos amigos, no voy a nombrar, da igual, pero tenemos ahí muchos compañeros que estudian esa línea y para mí son súper respetables. Tenemos a Sifu Manuel Sanz, tenemos a Emi, tenemos mucha gente que estudia esa línea y me consta que ellos, además de hacer otras cosas, su forma de entrenar ese Wing Chun es súper leal y siguen esa trayectoria y esa línea porque les gusta. Entonces, si yo veo un vídeo de ellos, que siempre les voy a apoyar, por supuesto, porque para mí me parece fantástico que lleven los años que llevan haciendo esa línea sin salirse de ahí, me parece fantástico. Pero no me gustaría ver un comentario que abajo ponga dedícate al boxeo, que con eso no puedes pelear. Pues bueno, ¿y qué? Pero a ti te gusta, ¿por qué tengo que cambiar ese gusto? El universo está lleno de colores, ¿por qué solamente me voy a dedicar al naranja? Si también me gusta el verde y el azul y el violeta. Porque le encanta boxeo, claro, y quiere, pues, claro. Entonces esa parte, si quieres llamarle tradicional, pues bueno, lo acepto, pero también le puedes llamar clásico, bien, y también le puedes llamar Wing Chun redondo, pues bien, o sea, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta más la evolución que hemos ido haciendo otras personas, que hemos empezado con la misma línea, ojo, porque hemos salido de la escuela de Jinman, a su vez de Liu Tin, a su vez del Kaiser, a su vez de Víctor Gutiérrez, que nos guste o no, son de los pioneros del Wing Chun en España, nos guste o no a todo el mundo. Hablo de Sifu y su forma de entender el Wing Chun. Y luego, los que hemos crecido dentro de sus filas, yo por ejemplo, que he sido un niño de judo y he practicado otras cosas, he añadido cosas a mi forma de ver el Wing Chun. Y mi hermano Víctor Cobos pues ha hecho otros tantos, también porque su línea de Wing Chun ha sido Wing Chun, también ha tenido otro tipo de Sifus y como Yuli y ha conocido otros estilos y otras formas. Y ahora te pones a hablar con él de Wing Chun y su forma de comprender es totalmente diferente a la de nuestros compañeros, en este caso de Almería. Pues sí, es diferente, pero ¿es mejor o es peor? Pues a él le gusta más esta, a mí personalmente también. ¿Y esta me gusta? Pues sí, pero ¿me das a elegir? Pues tengo que elegir una para practicar una, pero no por esta es mala. A mí me parece fantástico que él lo haga así, como al que le gusta la música clásica o a mí que me gustan las motos custom. No me gustan las motos de carretera, no deja de gustarme las motos, claro, pero la de carretera, ¿yo tendría una? No, prefiero una moto custom. Entonces, pues me tira más juntarme con mi Sifu Víctor Gutiérrez, con mi hermano Víctor Cobos, porque su mentalidad y la mía son más parecidas y porque yo, con los años que tengo hoy en día, me parezco más a Víctor Cobos hace años que a otros movimientos, a otros estilos. Perdón que te interrumpo. Me he recordado ahora que quería decir a mis suscriptores, a quien ve mi canal,
porque mucha gente me dicen que en mis vídeos a veces no se ve todo. Que hay un curso, estoy grabando un curso de algún maestro y no se ve como pues movimientos de piernas o algo no se ve. No pretendo, mi canal no es un tutorial, no es para aprender. Para aprender, si te gusta Wing Chun de Sifu José Casimiro, puedes venir a su gimnasio y practicar este arte con él. Yo hago una mezcla de como un documental, entre documental o backstage, digamos, ¿sabes? Backstage, eso que está pasando detrás de que la gente vea, algo así. No es para despertar interés a esos artes, que conozco muchos maestros que me gustan, me encanta artes marciales y conozco muchos muy buenos maestros, por eso quiero presentaros que conocéis, no aprendéis con esos vídeos, solo despertar interés, que es muy interesante. Pero por favor no me ponéis comentarios que no puedo tal. Sí, hay vídeos especiales, son tutoriales. Por ejemplo, Sifu Víctor Gutiérrez hace esos tutoriales, hace online seminario en directo. Pues ahí puedes pagar seminario o no sé, gratis, yo no sé cómo él da, y aprender y hacer preguntas. Pero esas personas no trabajan gratis, ¿eh? Entonces... Por ejemplo, Sifu José Casimiro tiene un canal Patreon, creo, sí, ¿no? Sí. Ahí por mínimo de mínimo te explica todo. Ahí claro. Tú pagas, tú hablas con un maestro y él te explica, pero no pretendes aprender Wing Chun mirando una película Ip Man. Cuando estás mirando una película Ip Man, tú no escribes a los actores, es que no he visto no sé qué, y cómo has volado, es que, ¿verdad? Que no, es otra cosa. Pues esa pequeña que me he recordado. No, y está bien aclararlo porque sí, muchas veces pasa, efectivamente, a mí me ha pasado en la pandemia. Algunos alumnos te decían, bueno, ahora que no podemos, ¿por qué no grabas esto? Hicimos un canal de Telegram y me preocupaba en grabar vídeos, cortarlos, montarlos y subirlos. Tú sabes que para grabar 20 minutos hay que hacer por lo menos 40. Luego cortas, pegas, tal, todo eso sin hacer el curro que tú haces, que eres un profesional. Lo subías y la persona que te había pedido el vídeo ni siquiera te daba las gracias. Así que al final decidí, no trabajo más gratis, porque esta persona que me pedía esos vídeos no me ha dado las gracias y porque él, su tiempo, también lo cobra. Entonces, ¿por qué yo no tengo que cobrar? Hice mi canal de Patreon y mucha gente me dice, enséñame la forma con los nombres y tal. Pero te la voy a grabar. No, yo te grabo a ti, o métete en mi canal o compras el vídeo, o te apuntas un mes y ya lo tienes, pero es que por un mes tienen más de 100 vídeos y bueno, luego también está el típico pirata que te los descarga todos, ¿no? Pues hombre, eso tampoco es, porque es mi trabajo y además de que es un poco ilegal quedarte con el trabajo de los demás, no me parece de recibo que por 15 euros o la suscripción que hayas elegido te descargues unos vídeos, no sé, cuando es mejor, creo, que preocuparte en ver 1, 2, 3, 15 y luego preguntar en clase, ya que vienes a mi clase o tienes la facilidad de escribirme y montar en un chat con varios, oye, vamos a hablar de este tema. No sé, esto que te piden a ti me parece un poco una burla y una falta de respeto a tu trabajo. Hablando de tu experiencia de Wing Chun, ¿tú cómo crees el error más común que hacen gente principiantes entrenando Wing Chun? Bueno, lo principal que tenemos, no sé, en Wing Chun y en muchos sitios, son las prisas. La gente llega a Wing Chun, algunos por alguna película, otros porque es defensa personal, muchos, ¿vale? Y se encuentran de que las clases de Wing Chun tienen dos formas. Normalmente empezamos siempre con la primera y en la trayectoria del estudiante
tenemos dos formas, Shinuntan y Chankyu, dos formas. Cuando en karate, por ejemplo, tienen 9 katas, la gente se escandaliza porque tengo que aprender. Pues mira, lo siento, pero vienes a hacer Kung Fu y Kung Fu a fin de cuentas es trabajo duro. Da igual si lo metes Kung Fu como arte marcial, da igual si lo metes como Kung Fu en el sentido hablado de una carpintería. Kung Fu es trabajo duro, hecho a mano, trabajo duro, puede ser una carpintería, puede ser construir, puede ser artes marciales. En este caso es el arte marcial. Mucha gente tiene prisa en conseguir su objetivo, sea el cinturón negro, sea aprender esto. Para aprender aquí tienes que pasar por toda esta escalera. ¿Que hay gente que absorbe más rápido? No pasa nada, antes llegarás, perfecto. Pero yo te voy a contar, además de Wing Chun, en mi escuela se practica, por ejemplo, temas policiales. He conocido gente que no saben manipular un cuerpo desde cerca, no saben hacer una luxación, no saben controlar a una persona, no saben un poco de judo verbal para hablar con una persona y, por supuesto, no tenemos la forma de hablar, de comunicarnos, por ejemplo, de un señor de seguridad o un policía a un sujeto de la calle. Estos señores que no conocen ningún protocolo tienen mucha prisa para dar clase. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer día llegan y te dicen una luxación, ¡ay! Así no, asá, ¡ay! No. No se paran a conocer el cuerpo humano. Si no conoces tu limitación, vas a hacer daño al siguiente. De la noche a la mañana se frustran. No solo dejan tu clase, sino que además se montan su propio sistema. Y además se jactan y hacen publicidad de que desde lejos te voy a controlar. Pero si no me controlas a medio metro, ¿cómo me vas a controlar desde 3 metros? No, porque te digo, y ya lo ves vestidos con cinturones de trabajo, con pantalón de trabajo, personas que no se han dedicado ni a la seguridad nunca, ni han sido militares, ni han sido policías, ni lo son, ni siquiera tienen una formación en una sala o en un tatami, que aprovecho para decir que lo que sucede en una sala o en un tatami no tiene nada que ver con la realidad de la calle, porque ya solamente el estrés y el entorno va a cambiar siempre. Y pasa un coche, y pasa un transeúnte, o pasa tal, o un ciudadano te está grabando, o alguien te dice, deja al chaval que no ha hecho nada. Dicho esto, ¿tú crees que yo, como enseñante, como profesor, como profesional que he estado en un cuartel enseñando a militares, voy a enseñar las mismas técnicas en mi escuela a un civil que a un militar? No, y 100 veces no. Por eso, personas que hacen sistemas, lo voy a llamar X para no faltar a nadie y para no meter a todos en el mismo saco, no te puedo enseñar una técnica militar porque tú no eres militar. Entonces no la conoces, no es que no la conozcas, es que no la necesitas. Porque si eres un chaval normal y corriente de la calle, ¿para qué necesitas saber cómo funciona un arma semiautomática o cómo te voy a coger, cómo te voy a engrilletar, cómo te voy a reducir? ¿Para qué lo necesitas? Se supone que eres un ciudadano de bien, se supone, ¿no? Como el valor. Entonces, con que aprendas, en este caso, sí, le doy la razón a ese chico, a boxear o a pegar 4 patadas o a tirarte al suelo o defensa personal o cualquier arte marcial, pues genial, pero ¿por qué te voy a enseñar una técnica militar o policial a un chaval de la calle? Si para empezar el instructor no está formado como tal, pues no. Esto es, quiero aprender a un arte marcial, a boxear, a Brazilian, a tal, no sé qué, vale, pero es que quiero competir. Ah, pues entonces nos vamos a equivocar. Entrenando una sola hora, 3 días a la semana, tú no vas a competir como no sea con tu hermano pequeño cuando llegues a la habitación de tu casa y tu madre te va a dar pa'l pelo. Entonces no, si quieres entrenar para competir, tienes que prepararte para competir mentalmente, cuidando del cuerpo y preparándote para competir, para recibir y para dar. No porque vayas al gimnasio 3 días a la semana, 1 hora, eres mejor boxeador o eres mejor peleador o haces mejor Brazilian. Eso 1000 veces mentira. Lo mismo, así, aquí mismo he hecho entrevistas, si alguien quiere ver en mi canal, con Eva María Naranjo. Hombre. 5 veces campeona del mundo de Muay Thai. Misma palabra ha dicho, si tú quieres para salud, puedes entrenar, pero si tú estás... Le preguntan, ¿cómo hago yo para entrenar, para ser como tú, para ganar mundial?
pues totalmente otra cosa. Tú tienes que dedicar y quitar de tu vida muchísimas cosas todo, que todo. no sé si estás capaz. Totalmente. Una pregunta, si, por ejemplo, hablando de Kyushu, ¿cómo afecta Kyushu a salud? Porque mucha gente quiere practicar Kyushu, quieren practicar Wing Chun solo para salud, no para peleas. ¿No? Bueno, yo diría que vuelvo otra vez a la forma. En la forma está todo, pues la forma, al igual que el Kyushu, en el Kyushu que estudiamos, la parte interna, hacemos otro tipo de katas o formas, de la grulla blanca, de otros estilos de Okinawa y además también las nuestras propias. Estas formas se pueden estudiar en Yin, en Yang, conociendo tu cuerpo, vas a saber y te vas a ir dando cuenta cómo vas a mejorar por dentro, porque al final estás practicando Qigong, Tai Chi, Qigong, haces muchos estilos internos y esto con el paso de los años se agradece, porque no siempre, mil veces no, vas a tener 30 o 40 años, llegará un momento que vas a tener más, y 50, un poco más. Y un poco más de 50. Entonces, te lo digo yo, que al final yo tengo muchas lesiones y me duele el cuerpo y haciendo formas me tranquilizan, me relajan y me valen para superar muchos días. El mero hecho de hoy voy a hacer solamente formas, da igual que la forma sea corta, da igual que sea 12 movimientos, da igual que sean 3, repite la forma 1, 2, 3, mírate a un espejo si puedes y si no, relájate y siente tu cuerpo. Y si tienes la disponibilidad de tener el entorno el mar ahí a tus pies y todo, pues será genial, porque puedes al amanecer hacer cualquier tipo de forma de cara al mar, al sol saliente o en la montaña, da igual, y encontrarás que te vas a encontrar mucho mejor y seguramente vas a dejar el cajón de los medicamentos un poco apartado, porque creo que el Kyushu no en sí ya solo la palabra, sino todo lo que engloba, las formas que tiene, que no es que tenga formas obligadas, cada maestro de Kyushu usa unas formas, incluso conozco personas que hacen Kyushu que no hacen ningún tipo de formas. Para mí es todo respetable, perfecto, pero vamos, mi maestro Federico Asensio sí que lo hace y yo también lo hago, además de aprender las que él nos enseña, lo aplico en mis propias formas y las formas son salud y la salud, no nos olvidemos que solamente tenemos un envoltorio, nuestro cuerpo, y a este hay que cuidarlo, pero no hay que cuidarlo cuando ahora tenemos 60 años, hay que cuidarlo en toda la trayectoria. Lo que tú hagas hoy es lo que te va a repercutir el día de mañana, exceso de tabaco, de alcohol, de salir, de juergas, de lo que quieras. Estos deportistas de domingo, cojo la bicicleta, me hago 60 kilómetros, luego me pego un almuerzo de 3 bocadillos y 8 salchichas, pero mira, ¿a quién le ha dado un infarto en la bicicleta? Pero, hombre, es que piano, piano, ¿no? Despacito, progresivamente. No se puede ser un indurain de fin de semana y un triste trabajador de lo que seamos entre semana. No, vamos a hacer un poco de ejercicio todos los días, vamos a cuidarnos, vamos a llevar una alimentación equilibrada. No hace falta que digan, no, es que soy un estricto con una dieta estricta. No, no es una dieta, es una alimentación equilibrada. Y si un fin de semana tienes un exceso o te pasas en algo, da igual, genera un hábito, porque el hábito es lo que te va a hacer la costumbre. El hábito es el que hace al monje al final. Pues esto es lo mismo, es cuida tu envoltorio y si puedes introducir un poco de deporte, pues mejor. Y si puedes introducir unas formas y conoces tu cuerpo, mejor que mejor. Y ahí encontrarás el Kyushu. Pues muchas gracias, Casimiro. Muchas gracias por tu charla y hasta la próxima vez. Nada, siempre gracias a ti. Este libro te lo he traído para ti. Ahí te dejo los separadores con una dedicatoria. Muchas gracias. Ya no solo por ser amigo y alumno hace más de 20 años, también por el trabajo que haces con Anfiteatrum, que creo que es muy importante para las artes marciales, para el deporte en general, porque tocas otras cadenas.
y porque siempre lo haces de una manera desinteresada. Muchas gracias. A ti. Gracias.